Ya tenemos a Iván Sierra con quien vamos a conversar hoy sobre la encuesta que se realizó el 25 de noviembre, tengo aquí para ser exactas, de negocios y estrategias. La muestra fue de 1.250 casos para Guayaquil y Quito y fue una recolección online. Iván, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Gracias por acompañarnos. Hola Noris, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos siguen por Himno Nacional. Una precisión inicial, 1.250 casos que nos permite trabajar con un margen de error de más o menos 2,8% y la recolección de la data se produjo en 16 cantones, no solo en Guayaquil y Quito, en 16 cantones del país que en su conjunto representan el comportamiento electoral del Ecuador de los años en las elecciones del 2021 y del 2023. Ok, listo. Con esa precisión arrancamos. Iván ha generado ahí un revolú esta encuesta porque es una encuesta que sale después de la encuesta que Comunicaliza había ya emitido una semana atrás, si no me equivoco, en donde se mencionaba un empate técnico entre Daniel Noboa y Luisa González. Luego de este anuncio aparece la encuesta de negocios y estrategias que pone a Luisa por 8 puntos arriba del presidente candidato Daniel Noboa. La primera pregunta que salta, Iván, ¿es posible una caída tan estrepitosa de ese tipo de unas semanas a otra? Noris, a riesgo de ser antipático, voy a hacer una segunda precisión. Eh, Nuestra encuesta no sale después ni antes de la de nadie. Nuestra encuesta sale 4 semanas después de nuestra propia encuesta de octubre y en diciembre vamos a tener una 4 semanas después de esta, es decir, muy cerquita de Navidad, vamos a tener la encuesta de diciembre. Si coincide o no, o queda antes o después que otra u otras, pues es una circunstancia que no la controlo yo y tampoco la controla, me imagino, la otra persona que está publicando sus resultados. Sobre si es posible que caiga mucho o poco, bueno, estamos viendo que sí ha sido posible, pero la caída no es en estas últimas 3 o 4 semanas, la caída se produjo entre septiembre y octubre. En nuestra medición del mes de septiembre, Daniel Noboa se encontraba en su calidad de presidente con una aprobación cercana al 40% y en su calidad de candidato también con una intención de voto cercana al 40%. Cuando esta medición fue hecha en septiembre, apenas iniciada la crisis eléctrica que empezó el 18 de ese mes. Un mes después, tal vez en uno de los momentos más críticos de la crisis, o tal vez en el momento más crítico de la crisis, cuando ya se anunciaban, creo que los 14 horas o algo parecido, hacia el veintitanto de octubre hicimos una siguiente medición, y es en esa en la que Daniel Noboa, tanto en su calidad de candidato como en su calidad de presidente, decae entre 6 y 7 puntos para situarse alrededor del 30%, tanto para su aprobación de gestión como para la intención de voto que la ciudadanía le manifiesta a él. Es importante mencionar que veníamos haciendo mediciones desde algunos meses antes y la posición de Daniel Noboa estaba bastante estable, cercano al 40%. Y cuando indagábamos sobre quién eres el responsable, el principal responsable de los últimos 4 gobiernos, cuál era el principal responsable de la crisis en ese tiempo, hablábamos de la de inseguridad, del desempleo, de los problemas económicos y del desabastecimiento de hospitales. La responsabilidad que la ciudadanía le imputaba a Noboa era relativamente menor. Era el 18, era el 20% de la ciudadanía que decía el responsable es Daniel Noboa. El resto de la ciudadanía le indilgaba la responsabilidad a alguno de los 3 gobiernos precedentes o a otras razones o lo que fuere. Cuando aparece la crisis eléctrica en septiembre y luego la seguimos midiendo en octubre y preguntamos por ese particular, ahí sí, sobre ese problema sí, la ciudadanía le imputa
octubre una responsabilidad importante al gobierno actual de 30 y tanto, y ahora supera el 40%. El 46% de la ciudadanía le imputa la responsabilidad de la crisis eléctrica al presidente, no, al gobierno actual. Entonces, esa imputación de la responsabilidad es lo que produce, lo que gatilla, lo que empuja hacia se efectúe, que se dé esta caída de la que estamos hablando ahora. Iván, entonces, la caída, por decirlo de alguna manera, del presidente Noboa tan estrepitosa que ha tenido, se da y el detonante es la crisis energética, más que la crisis de inseguridad per se, entendería. La crisis de inseguridad y el resto de las falencias de su gestión, porque como todo gobierno, pues tiene falencias y tiene fortalezas, pero la inseguridad y otras falencias de su gobierno fueron haciendo que de ese 70 u 80% de aprobación que tenía en febrero. Recordemos que en febrero estaba en el 9 de enero se había decretado el estado de guerra interna, algo así es el término, y en febrero alcanza los niveles de homicidios por cada 100.000 habitantes su punto más bajo, y la aprobación de la gestión del presidente su punto más alto, ¿no? Pero conforme esos resultados se fueron diluyendo, también fue cayendo del 80, 70 u 80, que depende de quién lo mida y en qué justo momento que se lo midiera, fue bajando progresivamente, ¿no? Hasta situarse en este alrededor de 40, donde estaba estable, hasta que llegó la crisis eléctrica. Es decir, hay un primer golpe que es, digamos, gradual, conforme se incrementa la delincuencia nuevamente, marzo, abril, mayo, junio, va decayendo de manera progresiva. Y eso no solamente en nuestros resultados, sino en los de todos los encuestadores que publican sus Una resultados. constante, ¿no? Correcto, venía decayendo gradualmente, pero luego sí, hay una caída más drástica en esas semanas entre finales de septiembre y finales de octubre. Y te Ahora pregunto se encuentra esto, estable, ¿ah? ah, Ahora se encuentra estable. Entre septiembre y octubre, sus números se mantuvieron estables. Es como que ya no pudiera caer más, al menos por la crisis eléctrica, ¿no? Ya cayó a donde debía caer por ese motivo, y está estable en 30 puntos, 29, 28, 31, dependiendo qué se pregunte, cómo se pregunte, etcétera, ¿no? ya, y te preguntaba esto, Iván, porque si la crisis eléctrica fue como que este gatillo que empujó a que se acelere la caída del presidente Noboa, según lo que han dicho algunas autoridades, ahora en diciembre se supone que lo van a resolver, supongamos que lo cumplen, que no hay más apagones, y esto ya obviamente es más especulación porque no tienes esa data, pero a partir de la lectura que han hecho y de la información que tienen, podría remontar el presidente en el caso de que la crisis energética se termine. Sí, soy investigador de mercados, no Walter No Mercado, brujo, pero, pero entendiendo un poco la pero dinámica de los números. mira, en política tan cerca de una campaña electoral es, es, es bastante difícil o es poco probable, ocurre pocas veces que haya profundas recuperaciones. Es decir, una vez que la ciudadanía le quita el crédito a un candidato o a un presidente candidato, como es el caso, no es que no se pueda, no es que no se logre remontar unos cuantos puntos, pero como vamos a entrar a la espiral propia de la campaña, recordemos que estamos finales de noviembre, creo que 28 o 29, y el día 5 de enero ya se rompen los fuegos de la campaña electoral a todo mariachi, ¿no? A pleno. Entonces, lo más probable es que en esas semanas el gobierno central y el presidente que es candidato reciba eh, o deba enfrentar a una oposición mucho más fuerte, ¿no? Prácticamente a 15 actores, a 15 gestores, me refiero a los otros 15 candidatos y candidatas, que salvo uno que parece que está bastante alineada, mujer, con él, los otros me imagino, porque así son las dinámicas, las campañas electorales, es altamente probable que tengan guardados muchos ataques para el gobierno
y eso a lo mejor acabe compensando lo que pueda recuperarse en caso que se supere la crisis eléctrica con lo que sus votantes blandos puedan irse por algún otro de los otros 14 candidatos, sin contarla a Luisa González, porque tiene, digamos que su electorado propio, ¿no? Capital. Así es. Iván, ¿cómo se interpreta que pese a la caída de Daniel Noboa, otros candidatos, un poco separando a Luisa González, no han logrado captar significativamente el apoyo que está como que ahí perdido? O sea, ese apoyo, esa decepción de esa gente que en algún momento confiaba o que iba a votar por Daniel Noboa, que ahora en las encuestas dice ya no. Pero no se va para como para ninguno realmente. ¿O quién los ha captado? Mira, Jan Topic a finales de octubre, en la encuesta de octubre, tenía 11% de intención de voto, 11. El mismo Jan Topic que en la elección del 2000, en la última elección, llegó a obtener 15%. Entonces, un candidato que no empezó de cero en esta ocasión, ya estaba en 11 y faltaban todavía 90 días o 90 y tantos días para la elección. Por otras mediciones que hemos hecho, estimamos que Jan Topic hubiera podido llegar a tener cuando hicimos esta encuesta, la de noviembre, alrededor de 13%. Es decir, él iba a crecer 2 puntitos, él iba a tener 13%. Desaparece Jan Topic del área política, corremos la encuesta y nos toca poner en la papeleta el candidato de Jan Topic, porque ni siquiera estaba todavía definido su reemplazo. Pusimos el candidato de Jan Topic y ese 11, que probablemente hubiera sido 13, se convierte en 2%. El resto de lo que se perdió en medio lo capitalizó. Luisa González obtuvo 3 puntos, por eso ya crece 3 puntos del 36 al 39% de intención de voto en esta ocasión. Ella crece 3 puntos. Los nulos y blancos también crecen 2 o 3 puntos. Se reparten unas cuantas décimas entre todos los demás candidatos y Daniel Noboa también crece 1 punto. Él estaba en 30 y sube a 31. Nuestra presunción, los números ya llega un momento que tienen su cierto límite, pero nuestra interpretación es que probablemente Daniel Noboa hubiera caído, eh, no sé cuántos, pero puede ser que hubiera caído todavía unos 2 o 3 puntitos de lo que estaba hace un mes. Y es gracias a la salida de Topic que él también logra cosechar. Y esa cosecha que hace él de alguna de una porción del electorado de Topic le permite no solamente compensar, es decir, volver a donde estaba el mes anterior, sino inclusive aparecer en la encuesta con 1 punto más. El electorado está polarizado, claramente es el correísmo y depende con qué perspectiva lo quieras ver, puedes decir el novoísmo o el Daniel novoísmo, ¿no? O también puede ser aquel que represente la opción más certera de vencer al correísmo. Iván, con los datos que ha arrojado esta encuesta, con las cifras que o sea, son claras, ¿tú consideras que a casi prácticamente ya 90 días de las elecciones, porque ya va a arrancar en diciembre, es 70 y algo, sí. rápido, Ujú. hay opción para una tercera vía? O sea, viendo estos números, viendo el comportamiento de la ciudadanía en este momento, y porque también hay un hartazgo, ¿no? Debería haber, yo sigo aferrado a la idea más por revisión histórica que por evidencias de esta elección, que debiera aparecer un candidato que cuando menos supere los 10 puntos porcentuales. O sea, no nos hemos encontrado nunca en esta era democrática con una primera vuelta de dos candidatos que vayan a llegar ambos entre 30 y 40% o tal vez más, y todos los demás, que además son algunos, en total son 16, ¿no? Y que ninguno de los otros 14 sobrepase 2 o 3 puntos porcentuales, me parecería histórico, extrañísimo, ¿no?
Yo Si creo, llegase a ujú, pasar, eso sería como la muestra fidedigna de la polarización extrema de este de una país. polarización extrema, además histórica, ¿no? O sea, Ok. si nos ponemos, reitero, a revisar hacia atrás todas las elecciones desde la de Roldós para acá, no vamos a encontrar ninguna situación tan extrema como la que estamos viendo en este momento. Ahora, comparemos un poquito las cosas y los tiempos. Faltan creo que 72, 73 días, algo así para el día de la elección. En la elección pasada, la del 2023, cuando faltaban 73 días, cuando faltaba el mismo tiempo, recién estaban nominando a Luisa González en la convención aquella de Portoviejo, en la que se nominó primero a Jorge Glass y se retiró, etcétera, que la recordarán muchas las personas que nos siguen. Es decir, ni siquiera estaba el binomio, los binomios completos, aquella vez cuando faltaban 75 días. ¿No? Esas elecciones fueron atípicas en Sí, fueron tiempos, en atípicas. Lo que quiero dinámica. decir es que en 75 días sucedió todo lo que sucedió en esa campaña. Entonces, aquí también falta todavía porque sucedan muchas cosas que pueden suceder setenta y en tres esta días, campaña. Iván. 73. Luisa González, si no me equivoco, fue nominada cuando faltaban 74. Es decir, estábamos al día, hoy Ahí. estaremos al día siguiente de la convención aquella de Puerto Viejo y todavía faltaban candidatos por nominarse e inscribirse muchos. Y pasaron tantas cosas en esa Y en campaña. esa dinámica, Lazo, que era el presidente, no era candidato, o Y sea, Lazo no con un era gobierno candidato. Así es. desgastado, porque el ser presidente y candidato, el ser gobierno y buscar una reelección, por lo general históricamente viene acompañado de un desgaste que no lo tienen los otros. Es correcto, ¿no? Porque hemos tenido casi siempre esas situaciones y en el siglo XX, hablo de de esta era democrática, en el siglo XX eran siempre gobiernos de 4 años, ¿no? Entonces era después de 4 años, ¿no? En tiempos más recientes eran gobiernos que fueron derrocados, defenestrados, huidos, destituidos o lo que sea, así que no alcanzaron a poner un candidato. Y en el caso de Guillermo Lasso, un gobierno de 2 años y medio, ¿no? Ahora llega Noboa con un gobierno de un año. Recién acaba de cumplir un año y ya es candidato hace 4 meses, ¿no? Entonces, hay una serie de consideraciones atípicas y, y conforme pasan los días, existe más evidencia actual de que podríamos llegar efectivamente con dos candidatos muy arriba y los otros 14 muy abajo. Yo me sigo aferrando más a la revisión histórica, al menos de estas dos últimas elecciones, donde en la del 2021 hubo un Yacu Pérez con 20% y Javier Herbas con 16. O sea, hubo 36% de votantes que se fueron entre el tercer y cuarto candidato. Y en la elección última hubo Cristian Zurita con 16, algo así, y Creció Jan al Topic con último. 14, que apareció al final, y entre los dos sumando también 30%. ¿No? Hoy el tercero y cuarto suman 4%. ¿No? Entonces, sostengo, creo que vamos a tener cuando menos un candidato que llegue cuando menos a los 10 puntos porcentuales. Eso significa que alguien va a conquistar 8% más. Aquí, ¿de dónde salen esos? Los votos no llueven, los votos son de otros. Entonces, ¿Quién se los esos, quita? ¿a quién se los quita? ¿A quién se los quita más? El nulo y blanco está un poquito alto todavía, está como en 14, lo tenemos en 14% y en primeras vueltas suele ser 9, 10, o sea que por allí hay Histórico, 4 puntos Iván, el porcentuales. histórico para esta fecha, cuando fue tomada la muestra del nulo y el blanco, es parte de el histórico o Sí, hay sí, sí. un valor? Es normal que esté ahora más o menos en esas cifras, pero reflexiono y digo cuánto fue en las últimas elecciones y fue alrededor del 10%. Entonces está en 14, está 4 puntos arriba de lo que podría llegar a ser el 9 de febrero, ¿no? Ahora, Tengo dos preguntas. hay un punto más muy, muy, muy cortito. La fortaleza del voto de Daniel Noboa y de Luisa González es altísima. Cuando las personas ya efectúan el ejercicio de la simulación electoral y nos dicen por quién votan en la papeleta, se les pregunta qué tan firme es su voto. ¿Está totalmente seguro, un poco inseguro o todavía está muy inseguro? Y quienes responden,
muy seguro o bastante seguro, es un porcentaje altísimo, es arriba del 80 y tanto, casi 90% para ambos candidatos. Entonces, eso en cambio suma a la posibilidad de que sí, efectivamente van a ser ellos dos los que estén peleando los dos primeros lugares con mucha ventaja sobre un tercero. Sería esa como su base, ¿no? Y de ahí va a ser como complejo que bajen salvo ciertas acciones extremas. Tengo dos preguntas. La primera, y que a mí me causó, me llamó mucho la atención, Iván, el tema de cómo ha influido Verónica Abad en el desagrado de la ciudadanía ante la postura que ha tomado Daniel Noboa en torno a este tema. Se dice que según esta data, el 51% rechazó las acciones de Daniel Noboa frente a Verónica Abad. Y de ese 51, el 91% toma la decisión de no votar por Noboa y buscar otra vía por ese tema. El 57% rechaza, 57. El 57% no está de acuerdo con la suspensión administrativa de Verónica Abad, y de ese 57% prácticamente la A totalidad, todos, ¿no? sí. 91% de ellos no están dispuestos a votar por Daniel Noboa para la presidencia de la República. Por ese tema. Una parte por ese tema y otra parte nos dice yo ya lo tenía decidido. Ahí tampoco es una encuesta, no es una conversación como para poder saber Arriba. caso a caso, ¿no? Pero cuando menos, si acaso no hay causalidad, es decir, debido a esto dejo de votar por este señor, si acaso no hay causalidad, lo que claramente hay es correlación, ¿no? Quienes están en contra de lo que ha ocurrido con Verónica Abad, 91% de ellos no están dispuestos a votar por Daniel Noboa. Reitero, si no hay una muy profunda causalidad, lo que sí hay es una muy ampliamente notoria correlación, dos cosas que existen al mismo tiempo. Iván, y con esta pregunta termino. Si las elecciones anteriores que fueron atípicas, bueno, a ver, hago paréntesis. En este país a veces los candidatos es como las campañas por moda, ¿no? Entonces, en las elecciones pasadas era el monotema de la seguridad y todos los candidatos caminaron hacia allá. En las elecciones pasadas resultan Daniel Noboa como un fenómeno que aparece luego del debate. Entonces, muchísimos candidatos que están ahí peleándose estos puntitos están casi que aspirando, rezando y calentando fervientemente para el debate, considerando que tal vez y pueda suceder la misma fórmula. En el debate despego, la pego y aparezco como esa tercera vía de la que estábamos hablando. La ciudadanía en este momento, con todo el contexto social que se vive, ¿está esperando el debate para decidir o tú consideras que a partir de lo que me decías hay un nivel de electorado que ya tiene claro para dónde va a votar y casi que es inamovible? Em, la elección pasada tuvo muchos momentos extraños, y el debate de la primera vuelta, que es al que nos estamos refiriendo, el debate de la primera vuelta se enmarcó en los días inmediatamente posteriores al asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces hay que leerlo como un todo lo que ocurrió en la sociedad desde el miércoles a la noche, 9 de agosto, que asesinan a Fernando Villavicencio, y el domingo a la noche, pues 13 de agosto, que se produce el debate presidencial de la primera vuelta. Eso hay que leerlo como un todo, no es el debate puro, ¿no? Es una ciudadanía en shock por lo que había ocurrido, porque no nos había ocurrido esto así de grande, de esta magnitud nunca, al menos en la etapa democrática actual. Entonces, el shock fue tremendo la noche del miércoles. Amanecimos el jueves atontados por todo esto, y había un debate y los distintos candidatos pronunciándose. Recordemos las acusaciones que pasaron en esos días contra la Revolución Ciudadana. eh,
y de esa forma llegamos al día del debate. Daniel Innerarity, que es un filósofo vasco contemporáneo que escribe mucho sobre política, escribe una obra que se llama Política para Perplejos y llama perpleja a esta sociedad actual que tiene tantos, pero tantos estímulos comunicacionales, informativos, visuales, publicitarios, de entretenimiento, etcétera, diarios y tan confusos, ¿no? Que no sabemos, inclusive hasta en el cine, en las películas, en las series, en las novelas, los malos tienen facetas de buenos y los buenos tienen también sus defectos, ¿no? No hay héroes y villanos, hay héroes, antihéroes y villanos, y los antihéroes son unas figuras ambiguas mixtas. Bueno, esos fueron días de mucha ambigüedad. Y ante la perplejidad, dice el autor al que me estoy refiriendo, la ciudadanía se paraliza y luego se puede ir para cualquier lado. Como cuando estamos en una carretera y los letreros son confusos, son ambiguos o simplemente no existen y nos encontramos con tres caminos posibles. ¿A dónde nos vamos a ir? A cualquier lado. Nos paramos un rato, vemos, nos quedamos perplejos, sorprendidos, mucha información con tres vías, o falta de información, como lo queramos ver, con muchos rótulos que se nos pasaron en otro idioma, estoy exagerando un poco, y agarramos para cualquier lado. Entonces, de alguna forma pasó eso, ¿no? Estábamos en shock por un acto violento. Se presentó Luisa González con un discurso muy confrontativo contra Jan Topic, que además tenía un discurso muy confrontativo, y aparece en medio de ellos una tercera vía que no era confrontativa. Entonces encontramos que debe ser como por aquí, y de ahí el resto de la historia, pues la conocemos todos, ¿no? Que eso vuelva a suceder ahora es posible, pero es poco probable, porque aquella vez, recuerdo, no tengo las cifras muy a la mano, pero hablábamos de firmeza del voto de 60 y pico por ciento. Hoy estamos hablando de firmeza del voto los dos primeros cercanos al 90%. Entonces es un voto mucho más firme, es menos probable que se mueva masivamente. Tendría que aparecer alguien y llevársele votos a Luisa González, 5, 6, 7 puntos, llevársele votos a Novoa, 5, 6, 7, 8 puntos, y con eso sumar 12, 14 y agarrar algo de los nulos y blancos y con eso ir sumando y pujar para llegar hasta 20, pero Novoa está en 30, en 31 hoy. Entonces lo veo poco probable que podamos estar hablando de una segunda vuelta diferente de la que todos o la mayor parte de las personas vislumbran. Ok, listo, Iván, te agradezco mucho por el espacio, por haber conversado. En diciembre, ¿cuándo sale la nueva encuesta? Estamos definiendo fecha justamente porque la fecha precisa sería el 23 de diciembre, pero nos parece inoportuno, así que estamos viendo si la adelantamos un poco. En cuanto tengamos fecha, te lo haremos saber para que estemos todos pendientes. Buenísimo, te agradezco mucho. Ojalá y estas elecciones, ya cuando arranquen las campañas duras, no se concentren y se vuelvan estas guerras de encuestas que pronto, ya lo podremos conversar en otro momento, aparecen encuestas y encuestadoras por todos lados con unas cifras que generan, creo que, mayor incertidumbre y contaminan el proceso democrático. Y con unas trayectorias precarias, a veces son membretes, a veces son cualquier cosa. Son encuestas de Google Form enviadas a la gente, o sea, sin base técnica. Pero Y ya eso es, me gustaría, Iván, exacto. tenerte por acá para conversar sobre eso y cómo eso afecta y erosiona la democracia en este país, que en este momento deberíamos estar todos empujando hacia eso, ¿no? Hacia que sea una campaña que fortalezca la democracia. Así es, Noris, coincido completamente con tu criterio. Un abrazo, gracias. Fue Iván Gracias. Sierra, director de negocios y estrategias. Con Iván estuvimos conversando sobre los datos que arrojó la última encuesta que realizaron. Pues bueno,